Pasamos a la parte 3 de planeación estratégica. Habíamos visto con anterioridad que es importante comenzar a ver las cuestiones del valor que aporta la institución gubernamental en sus distintos quehaceres, al público en general, al derechohabiente, al beneficiario, etc. Pero ese valor que efectivamente está correlacionado, está interactuando y es el producto de la misión que tiene nuestra institución en realidad. Ahora es importante que veamos las cuestiones del valor público. Y en ese sentido decíamos que el material bibliográfico que tienen, que es prácticamente un manualito muy ameno, un conjunto de láminas, son pocas láminas, y viene cómo se hace este proceso para hacer el análisis, para hacer incluso la construcción y el cómo se escribe cada una de las cosas. Entonces, el valor público de nuestro organismo tiene que forzosamente atender al asunto de interés de la sociedad o de sectores específicos. Entonces, el futuro de la organización, partiendo del cómo estamos hoy, debe ser trabajado por todos los que integran dicha institución. De manera tal que entonces la maquinaria se echa a andar porque todos somos un conjunto de engranajes en donde sabemos perfectamente cuál es nuestra función para poder obtener esos productos y esos servicios que se les está otorgando a la gente con la que estamos trabajando, a los sectores, etc. De forma tal entonces que mientras los integrantes de la institución no puedan comprender cuál es la situación de su misión, de su visión, para qué está hecha la institución, entonces estaremos haciendo un conjunto de acciones que pueden ser pertinentes quizá, pero que no sabemos si en realidad están cumpliendo con su cometido. Cuando todo el mundo está perfectamente con el conocimiento de para qué sirve la institución, cuál es su misión, cuál es su población objetivo, cuáles son los tiempos, cómo son los procesos de gestión, quién hace qué, quién toma las decisiones, etcétera, y en qué parte. Entonces, tenemos un barco que se mueve. De otra manera, podemos tener el barco y solamente lo moverán las olas, pero estará prácticamente anclado. La implementación, tenemos que observar si es la más adecuada, si tiene fluidez en todos los procesos que le siguen y si realmente tiene el problema. Y decíamos, aquí es muy importante ver, ya tenemos quizá el plan, ya tenemos cómo será la cuestión de la programación, la cuestión de los presupuestos basados en resultados, las cuestiones de la implementación vienen en ese momento y ahí hay un desencadenamiento pues de actividades y de acciones que nos llevan finalmente a obtener un bien, un servicio o un producto que finalmente impactará al problema deseado. La planeación estratégica, pues entonces, nos definirá cómo funcionamos en la organización pública. A veces los quehaceres cotidianos, el confort, el estado, pues ese que nos da el hacer siempre lo mismo, el no estar totalmente informados. A veces dicen, no, pues es que los sindicalizados trabajan menos que los de contrato o los de confianza, etcétera. Nos hace caer en un conjunto de estancamientos, ¿no? ¿Cómo estamos funcionando realmente? Todo fluye, tenemos comunicación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, hay posibilidades de que seamos escuchados, nuestros objetivos estratégicos son compartidos, nuestras metas también. ¿Cómo vemos al beneficiario o derechohabiente? Eso es importante porque si es como un usuario, si es como un cliente, si es aquella persona que solamente viene a darnos lata y le estamos haciendo un favor. Recuerden ustedes que el hablar de un cliente tiene una filosofía, el hablar de ciudadano tiene otra filosofía. Entonces,
El cliente tiene que ver con un proceso de satisfacción en la parte privada, pero el ciudadano, aunque también busca un proceso de satisfacción de necesidades, aquí también es coadyuvante a. Entonces, es una distinción, pues, el hablar en cualquier momento de quién es con el que estamos trabajando. Con ese ciudadano, con ese cliente, con ese usuario. La metodología se va a aplicar dependiendo del nivel de decisión gubernamental. Y sabemos, pues, obviamente, que tenemos una constitución, un conjunto de derechos humanos de distintas generaciones, recordando que los DESCAS, los derechos económicos, sociales, culturales, las cuestiones ambientales, son parte hoy de un conjunto de elementos que requiere el ser humano para mejorar su calidad de vida. Entonces, de repente, dicen las personas, el derecho humano es nada más que no me maltraten, que me traten bien, que esto, que el otro, que no atenten contra mi condición física y mi propiedad. No, los derechos humanos van más allá. El agua es un derecho humano, el acceso al internet es otro, hay otros más tradicionales, pero bueno, el derecho económico, el derecho social, el derecho político es fundamental para que entonces tengamos un ciudadano con características constructivas y partícipe de su propio desarrollo. Este elemento también es fundamental porque al final de cuentas el ciudadano quiere que el gobierno le haga todo y a la inversa, ¿no? Entonces, podemos tener un Plan Nacional de Desarrollo que tenemos que observar en qué parte cabemos ahí precisamente y posteriormente, ¿cuál es la alineación con el plan estatal? ¿Cuál es la alineación con los programas sectoriales y con algunos otros temas propios de nuestra institución? De ahí parte pues la búsqueda de esos engranajes también, porque si no entonces la maquinaria puede tener 10 engranajes no aceitados y quizá 2 funcionan y el resto no. Después vamos a ver el ciclo del control de la gestión. La planificación estratégica plantea el hecho de que en cada parte donde se esté desarrollando el quehacer público, desde las metas, desde la cuestión de la programación, el presupuesto, la ejecución y la planeación, tengamos un conjunto de revisiones, de evaluaciones, que nos permitan entonces ir haciendo los ajustes necesarios en cada uno de los elementos que se contemplan en este cuadro, ¿no? Entonces, también de esta información bien manejada podemos obtener si necesitamos nuevos productos para que entonces el fin sea alcanzable. Entonces, para nuestro trabajo en equipo, en ese binomio, ya hemos dicho, en esa pareja que vamos a formar, que vamos a ver la misión, la visión, los valores, ese pequeño análisis, etcétera, podemos utilizar distintas cuestiones. Habría que pensar, pues, en ese plan nacional, en ese plan estatal. En este país, pocos son los que tienen financiamiento multianual y pudiera ser, por ejemplo, el caso de FIRA, que son fideicomisos instituidos con relación a la agricultura Banco de México. Y bueno, en esas cuestiones podemos observar nosotros que nos movemos prácticamente en la parte anual enero-diciembre, en un ciclo totalmente impuesto por una cuestión recaudatoria sendaria, ¿no? Y es importante entonces que para un proyecto, para una política pública y para un programa específico podamos tener ese financiamiento multianual, porque entonces estamos a expensas de que si la Cámara de Diputados lo avala o no lo avala, si nos quita un poco, o sea, hasta dónde realmente necesitamos observar ese tipo de condiciones, porque a lo mejor los primeros procedimientos para entrar a resolver las cuestiones de la pobreza tienen que ver con fases distintas para llegar al término. Deben ser en cierto periodo, una carencia o dos, o una violencia o dos. ¿Cuáles son las metas sectoriales? ¿Confluimos con los 3 órdenes de gobierno o nada más las tenemos nosotros y
realmente las conocemos. Tenemos un plan de la institución específica. Los POAs, como se manejaban anteriormente, ahora programas presupuestales anuales, coinciden con los planes, con las metas sectoriales. Hay esas correspondencias. Y bueno, en este cuadro podemos integrar lo que estábamos comentando desde el inicio. ¿Cuál es nuestro valor? Esa misión, esa visión, vienen los objetivos estratégicos, ver la cuestión de los presupuestos, la generación de indicadores, me pasé ahí las estrategias, ¿verdad? Pero todo esto es fundamental porque tiene una fluidez permanente, es decir, hay procesos de retroalimentación y no son necesariamente unilineales. Hay que estar presente en todo momento. Si ustedes ven entre misión y visión, encontramos los propósitos fundamentales, que son la razón de ser de la entidad, su propósito, su fin, su futuro, etc. Y luego, de objetivos hacia abajo, vamos a encontrar la cuestión de la planeación estratégica. Es decir, teniendo esa misión y esa visión con pertinencia, entonces entramos prácticamente al establecimiento de todo lo demás. Los indicadores, obviamente, pueden ser al interior, habíamos dicho, o al exterior. En el interior tienen que ver con todas las cuestiones que nos apoyen a hacer el control de la gestión, por ejemplo. Y dependiendo también de los niveles organizacionales, ahí habrá, por la toma de decisiones, un conjunto de indicadores que nos permitan ir diciendo, caminamos por aquí, en esta parte, porque nuestros directivos toman tales o cuales condiciones y sus decisiones son en este sentido. ¿Quién le sigue en esa estructura en la toma de decisiones? ¿Y quién finalmente opera? Es decir, ¿cuáles son los indicadores para cada caso? Para los funcionarios de alto y mediano nivel, para quienes operan, etc. ¿Tenemos claro esa parte o no la tenemos? Y también, bueno, ahí nos dice que es necesario encontrar ese control en el proceso de planeación, en la implementación, todo ese proceso de gestión y finalmente cuando ya las actividades están siendo aterrizadas. Los tipos de indicadores los encontramos también ahí de una manera precisa y nos permiten ver qué estamos buscando. En el caso del primer nivel nos habla de un resultado final o impacto o resultado intermedio, porque podemos tener 5 años para resolver, por ejemplo, un problema y no necesariamente un año fiscal. Los indicadores por centro o responsabilidad nos hablan de la eficiencia, de la eficacia, de la economía, de la calidad, de la pertinencia. Y finalmente los indicadores operativos es, tenemos los elementos, los productos son los adecuados y qué tan eficaces somos. Entonces, es importante comenzar, insistimos, con el material bibliográfico que les entregamos para ver cómo estamos hoy, cuál es esa misión, esa visión, esos objetivos, a dónde vamos a caminar, cuáles deberían ser nuestras metas, cuál es la brecha que requerimos caminar entre un valor y otro valor. Y esa brecha es de tiempo. Tenemos brechas de género, tenemos brechas en índices de desarrollo humano, tenemos brechas incluso en materia de incidencia delictiva, porque pues, existen promedios internacionales, ¿no? ¿Cuáles son las brechas que tenemos que transitar? Incluso en materia de productividad. ¿Sí? Y obviamente los tiempos. Otro problema con el que contamos siempre que encontramos algún programa es el que no conocemos cuál es realmente nuestra población objetivo. Y si ustedes ven los cuadritos azules, verán que primero hay un universo, después sacamos cuál es la población potencial y cuál pudiera ser la población objetivo del programa. Es decir, no a todos se pueden atender en el mismo tiempo. A veces hay que entrar a esos procesos de focalización para de ahí entonces tener una población atendida específica en el tiempo.
Si vemos y reflexionamos esta parte, esto no nos deja tan abierto las acciones, los programas y a quién se dirige prácticamente los programas. A los primeros 10 que lleguen, a los 50, a los que estén en zonas urbanas, sí, pero principalmente a quién y cómo. Entonces, a partir de todos estos elementos podemos construir nuestra matriz y nuestros cuadrantes de los FODAS. Obviamente recordando que fortalezas y debilidades nos corresponden y es la parte que podemos controlar. Las oportunidades y amenazas son externas, pero siempre hay que buscar que las debilidades y las amenazas podamos convertirlas en oportunidades. También es importante que podamos pensar en sumar no solamente al beneficiario o al derechohabiente para hacer ese motorcito del desarrollo y hacerlo promotor del mismo, sino a otros actores o actrices que nos permitan alcanzar los objetivos. Mientras sigamos enconchados desde nuestro programa, desde nuestra trinchera, difícilmente podemos resolver algunos problemas. No podemos tener un programa de salud alimentaria, es un ejemplo pues, quizá totalmente burdo, pensado nada más en otorgar un huerto familiar si no está presente en ello la gente que tiene que ver con todos los elementos, el del sector salud, el que está encargado del espacio de agricultura, el que sabe de nutrición, el que sabe de organización, es decir, todos aquellos que en algún momento pueden hacer la suma para que entonces no sea un huerto de esos que se entregan y se mueren en un año. Primero porque las semillas son semillas mejoradas y no se pueden reproducir. Segundo, porque luego en los diagnósticos no tenemos agua para darle permanentemente ese riego necesario a las plantas que vamos a cultivar en ese huerto. Pero también tienen que estar trabajando y ser conscientes de ello quien recibe el huerto, porque su aportación será el trabajo, la permanencia y, bueno, tenemos que observar sus partes culturales como amenazas, porque a lo mejor puedo meter yo algunas cuestiones de ciertos frutos o de ciertas verduras que no son consumidas en la región, o utilizar cuestiones que no necesariamente son parte del bagaje de los conocimientos empíricos o no de las personas con las que estoy trabajando. Entonces, ¿qué necesita nuestra población objetivo para ser entendida? Entendida y atendida. Y entonces también veremos pues ya ahora cómo las fortalezas y las amenazas forman estrategias de reducción de riesgos y las debilidades y oportunidades, las estrategias de superación. Es muy entendible este cuadro porque nos está permitiendo saber cómo vamos a generar las estrategias. De manera tal que estamos haciendo una combinación de lo interno y lo externo y tratando de amalgamar esos elementos para buscar la solución. Insisto, cuando de repente nos piden hacer un análisis FODA, nos agarramos con los 4 cuadrantes y tiramos para acá y para allá, y todos tenemos ánimos de cambio, todo el mundo quiere hacer, etcétera, y al final de cuentas el ejercicio quedó solo en eso. Es bien común encontrar, sí, todos queremos cambiar, sí hay parte del recurso, sí necesitamos más recursos, sí necesitamos más recursos, necesitamos la participación de alguien que tenga el recurso. Yo quiero implementar unas cuestiones de salud alimentaria, pues bueno, y a lo mejor el recurso lo tiene, si soy de parte del sector salud, a lo mejor lo tiene la dependencia encargada del desarrollo rural. Entonces, ¿qué necesito? Porque entonces, si yo no tengo todo, no lo quiero operar. Y entonces limitamos ese sector externo del análisis FODA que nos puede ayudar a alcanzar el objetivo primordial que nos hemos trazado en el valor y la pertinencia de nuestra institución. ¿Qué debemos revisar para este trabajo que vamos a hacer? Claro que no necesitamos un trabajo de 20 cuartillas, obviamente,
sino ser muy concretos. Es, como vulgarmente se dice, poco rollo, líneas muy concretas, propuestas con las menores palabras posibles. Necesitamos revisar la Ley Orgánica de la Administración Pública, el Plan Estatal de Desarrollo. Bueno, ahí tienen ustedes la lista. A veces andamos teniendo programas emergentes, quizá con razón o quizá sin razón. Y luego respondernos a todas estas preguntas que están aquí, ¿no? Comencemos pues el trabajo y vayamos generando esos procesos que nos ayuden más a tener certeza en las acciones gubernamentales. Tenemos que observar cuáles son nuestras limitaciones, porque precisamente estamos esperando el recurso cuando a lo mejor, decía hace rato, yo estoy esperando que me den para los huertos cuando a lo mejor alguien tiene para huertos. ¿Por qué no puedo trabajar con esa institución? ¿Por qué no puedo buscar la transversalidad? Ahora, ¿podemos hacer las críticas al plan y al programa? Claro que sí, todo es perfectible. ¿Cómo orientamos todas estas acciones al presupuesto basado en resultados? Hemos hecho algunas proyecciones por año. Quizá el sector salud es quien tenga un poquito más de formación en cuanto a esto. Ahora, ¿hay voluntad política o no la hay? Desde quien encabeza nuestra institución hasta el que encabeza las instituciones. ¿Hay voluntad política de los actores con los que me quiero mezclar? Con los actores y actrices del desarrollo social, que a lo mejor son no gubernamentales. Ahora, si hubiera cambio, esto se puede institucionalizar, sí o no. Y les voy a decir por qué. Porque el proceso de institucionalización es que los quehaceres se hagan de manera permanente, que las actividades sean permanentes, que realmente tengamos manuales de operación, que realmente los conozcamos, que realmente fluyan. Los procesos de control los tenemos, o al último decimos, ¿qué creen? El programa tuvo medio éxito, pero ¿por qué no lo vimos antes? ¿Por qué no hicimos esos elementos de análisis para decir, estamos fallando en tal parte y aún no hemos concluido? Por lo tanto, las modificaciones que debiesen hacerse son estas. Bueno, pues no nos resta más que agradecer su atención y solicitarles que comiencen con estos trabajos. Obviamente tendremos la posibilidad de que en un plazo de 5 días hábiles podamos tenerlos. Abriremos por ahí un espacio para preguntas, respuestas y retroalimentaciones. Por su atención, muchas gracias.